La Ilíada de Homero nos ofrece descripciones inmortales de batallas violentas, heroicas y trágicas, como la que libran Héctor, hijo de Príamo, y Áyax Telamónida, el segundo guerrero más hábil con la lanza después de Aquiles, del bando de los aqueos, hijo de Telamón, un guerrero sumamente corpulento con un escudo tan grande como una torre. Nos ofrece descripciones de la muerte, el terror y el sufrimiento que siembra el divino Diomedes, hijo de Tideo, uno de los 7 contra Tebas. Diomedes, inspirado por Atenea, monta su carruaje de guerra, su yelmo es cubierto por una llama de fuego y adquiere, gracias a la intervención de Palas Atenea, la habilidad de discernir a los dioses que normalmente se ocultan en el campo de batalla detrás de una densa niebla. Al adquirir esa capacidad de ver a los dioses, Diomedes Tideo, que se encontraba a punto de asesinar a Eneas, que es el segundo príncipe más ilustre y más vigoroso en combate después de Héctor, hijo de Príamo, se está preparando para darle el golpe final después de haber lanzado una enorme roca que ni siquiera 2 hombres de los que viven hoy podrían levantar, y justo en ese momento la madre de Eneas, la diosa Afrodita, desciende del Olimpo, oculta a su hijo en una densa niebla y trata de llevárselo a Troya. Pero mientras está levantando el cuerpo de su hijo, que todavía está vivo, Diomedes, gracias a la habilidad que le ha otorgado Atenea, consigue herir a Afrodita en la mano, y Homero relata que de la herida emana el ícor, la sangre de los dioses, la sangre de los inmortales. Afrodita lleva a su hijo a Troya y después sube al Olimpo a decirle al padre Zeus que un mortal ha osado herirla. Las hazañas de Diomedes no se detienen ahí, porque inspirado, apoyado y protegido por la diosa Atenea, se enfrenta al mismísimo Ares, dios de la guerra, hijo de Zeus y de Hera, y logra con su lanza herir al dios de la guerra con la ayuda de Atenea, a tal punto que Ares exhala un grito de 10 hombres que estremece el campo de batalla, y el dios de la guerra es obligado a huir como Afrodita al Olimpo. La Ilíada nos ofrece también descripciones de combates memorables como el que libran Menelao, rey de Lacedemonia, hijo de Atreo y hermano del rey de reyes Agamenón, esposo de Helena, que combate contra Paris, el hermano de Héctor y uno de los numerosos hijos de Príamo, que había sido expulsado de la ciudad porque una profecía decía que por culpa de Paris Troya iba a ser destruida. Y en el nacimiento de Aquiles, cuando la diosa de la discordia desciende y deja una manzana dorada en cuya superficie se encuentra las palabras para la más bella, y causa una disputa entre Atenea, Afrodita y Hera. Estas 3 diosas, por intervención de Hermes, que es enviado por Zeus, acuden a Paris para que sea juez y determine a quién debe corresponderle esa manzana. ¿Quién de esas 3 diosas es la que merece el título de la diosa más hermosa del Olimpo? Atenea le ofrece a Paris la capacidad de vencer en todos los combates, Hera le promete ser un gran emperador, y Afrodita le promete el amor de la mujer más bella del mundo, que era Helena de Lacedemonia, la esposa de Menelao. Paris desde luego escoge a Afrodita como la diosa más hermosa, causando que Hera y Atenea se vuelvan enemigas de Troya, enemigas de Paris, y Afrodita cumple su promesa, encanta a Helena de manera que cuando Paris va a Lacedemonia, que es otro nombre para Esparta, y recibe la hospitalidad de Menelao, debido al hechizo de la diosa Afrodita, Helena se enamora perdidamente de Paris y accede a acompañarlo a Troya. Es así como inicia la guerra de Troya, porque Menelao, indignado, acude a su hermano el rey de reyes Agamenón para que reúna a todos los reyes y a todos los caudillos de los aqueos, a Ulises en Ítaca, a Idomeneo en Creta, a Áyax Telamónida, a Áyax Oileo, a Aquiles de parte de los Mirmidones, y conforman el mayor ejército que hasta ese momento se había visto para tratar de saquear la sagrada ciudad de Ilión, Troya. Paralelamente a estas batallas legendarias, como la que libra Aquiles contra el dios río Escamandro, luego de que en el 19º canto de la Ilíada Aquiles empuña de nuevo las armas, se pone las brillantes grebas y se pone una armadura que le fabrica Hefesto al enterarse de la muerte de Patroclo, ya que Patroclo combate con la armadura antigua de Aquiles, y después de la muerte de Patroclo, y dado que Héctor había
tomado la armadura de Patroclo, que era de Aquiles. Aquiles entonces viste una nueva armadura que le construye el dios herrero, que para los romanos era llamado Vulcano, y empuña un majestuoso escudo cuya descripción constituye uno de los pasajes más hermosos de la literatura universal, donde Homero nos relata cómo Hefesto había logrado tallar todas las constelaciones, Orión, Osa Mayor, Osa Menor, en el firmamento tallado en la superficie del escudo, y asimismo Hefesto había tallado dos ciudades. En la primera de las ciudades se podía apreciar a los jóvenes en los balcones, a las multitudes acudiendo a una celebración, a las mujeres bailando. Homero describe los ornamentos de los jóvenes que participaban en esas fiestas en la primera de las ciudades, tallada en la superficie del escudo que empuña el valiente Aquiles, mientras que en la segunda ciudad, que está tallada en la superficie del escudo, Hefesto muestra una guerra, muestra a la muerte, al terror, a la furia, al miedo, que son deidades que acompañan a Ares, el dios de la guerra, llevándose a los muertos ensangrentados en el campo de batalla. Describe a unos pastores que con una legión de perros están persiguiendo a unos leones que están amenazando el ganado. Describe los ríos que atraviesan los alrededores de esas ciudades, y todo está plasmado en la superficie del escudo. Guerras, personas muriendo, soldados luchando, las deidades que acompañan a Ares causando estragos. En la otra ciudad, las multitudes con toda clase de ornamentos y vestimentas hermosas, danzando, celebrando, y todo esto como si el escudo cobrara vida y el escudo se convirtiera en un espejo de una realidad majestuosa tallada en su superficie. La Ilíada nos ofrece entonces descripciones muy bellas, como la batalla que libra Aquiles armado con el escudo y las grebas y el yelmo que le proporciona Vulcano o Hefesto, como lo conocían los griegos, y esa batalla que libra contra el dios río Escamandro es el resultado de una verdadera masacre que desata el hijo de Peleo, asesinando a todo troyano que se encuentra en el camino y amenazando con llegar a las murallas mismas de Troya, como represalia por la muerte de Patroclo. La Ilíada nos ofrece batallas también, como la de Héctor y Aquiles, cuando Héctor ve a Aquiles presa de la furia con ese escudo majestuoso y esa armadura celestial que le forja Hefesto. Inicialmente Héctor cae presa del miedo y corre alrededor de Troya 3 veces, y 3 veces lo sigue Aquiles, decidido a vengar la muerte de Patroclo, hasta que finalmente Atenea interviene y se transforma en uno de los hermanos de Héctor y desciende del Olimpo transformado en uno de los hermanos de Héctor, que era un arquero, y le dice a Héctor que es momento de enfrentar a Aquiles. Héctor, engañado por la diosa Atenea, cree que uno de sus hermanos ha empuñado las armas y lo va a acompañar y lo va a ayudar en la batalla decisiva contra Aquiles, por lo que domina su miedo, decide enfrentarse a Aquiles, y cuando se da media vuelta para contar con la ayuda de su hermano, que era un arquero, para decirle que dispare las flechas para comenzar la batalla, se da cuenta que está solo. Atenea se había transformado en su hermano, en uno de sus hermanos, porque Príamo y Hécuba tuvieron muchísimos hijos, y engañó al príncipe de los troyanos, por lo que Héctor no tiene más recurso que enfrentar a Aquiles completamente solo, y desde luego Aquiles, el más ilustre, el más rápido, el más valiente, el más hábil de los guerreros de los aqueos, al punto de que en tradiciones poéticas posteriores como la de Estacio, la de la Aquileida, Aquiles se considera como un guerrero invulnerable, cuyo único punto débil se encuentra en el talón. Las tradiciones míticas posteriores a la Ilíada difunden la idea de que Tetis, la Nereida, sumergió a Aquiles cuando era niño en las aguas de la Estigia, de manera que su cuerpo se volvió invulnerable, pero dado que Tetis lo estaba sosteniendo del talón, la única parte que no fue cubierta por las aguas de la Estigia fue precisamente el talón, y de ahí que el único punto vulnerable de Aquiles fuese su talón. Sin embargo, en la Ilíada, Aquiles sangra en una ocasión cuando le tiran una lanza que logra rasgar su hombro y emana, dice Homero, sangre negra de la herida. Es decir, en la Ilíada, para Homero,
Aquiles no era invulnerable, era el más valiente, el más fuerte, el más veloz, el más hábil de los guerreros, pero no era invulnerable. Eso hace parte de una tradición posterior. La Ilíada asimismo nos ofrece descripciones desgarradoras del sufrimiento de los guerreros en el campo de batalla. Aquella descripción memorable de cuando Héctor, después de haber presenciado la furia de Diomedes Tideo, que con el yelmo en llamas comienza matando a diestra y siniestra a todo troyano con el que se encuentra y amenaza con derrumbar incluso las murallas y saquear la ciudad, porque tal es la ira de Diomedes que hasta los dioses mismos dicen que en su locura se enfrentaría al mismísimo Zeus. Y Héctor vuelve a la ciudad para reunir a las mujeres con el fin de que las mujeres le ofrezcan una ofrenda espléndida a Atenea y le pidan a la diosa Atenea que se lleve a Diomedes de vuelta a las naves de los aqueos, porque de otra forma Diomedes amenaza con destruir a los troyanos, él solo, porque en ese momento Diomedes es ayudado por Atenea y se convierte en un guerrero imparable. En ese momento Héctor entra a la ciudad después de reunir a su madre, la reina Hécuba, esposa de Priamo, después de reunir a distintas esclavas y matriarcas distinguidas para que asistan al templo de Atenea y le rueguen a la diosa. Héctor busca a Andrómaca, su esposa, y cuando la encuentra, Andrómaca está con su hijo, que en ese momento era un bebé, entre los brazos, y el bebé se asusta por el brillo del casco de Héctor. Héctor se remueve el casco porque toda su catadura está asustando al bebé, pero sobre todo el casco resplandeciente, y cuando se quita el casco levanta a su hijo, lo eleva y le pide a los dioses que su hijo se vuelva un guerrero valeroso para los troyanos, que digan que este hombre es más valiente que su padre y que cause gran orgullo a los troyanos. Lejos estaba de saber Héctor que Neoptólemo, el hijo de Aquiles, en el 10º año de la guerra de Troya, cuando Troya es saqueada, tomaría a su hijo y lo lanzaría desde la torre más alta para que el bebé se aplastara en el suelo, recordando que la torre más alta de Troya era inmensa porque la muralla era gigantesca, fue construida por Apolo y Poseidón. Andrómaca, por otra parte, se vuelve esclava y aparece, por ejemplo, en la Eneida y aparece en otras tradiciones posteriores a la Ilíada. Incluso en algunas tragedias se menciona a Hécuba y a Andrómaca, que terminan siendo esclavas. Esa imagen resulta conmovedora de Héctor, sabiendo que muy posiblemente va a morir en el campo de batalla después de haber presenciado la furia de Diomedes y en general después de haber estado en el calor del combate, en esa llanura llena de cadáveres, de cuervos, de sangre, de lanzas que atraviesan el aire y se incrustan en la cabeza, se incrustan en el pecho, dardos, flechas, espadas, piedras incluso se lanzan. Hay carruajes conducidos por caballos míticos como los de Aquiles, que son caballos que no se dejan domar por ningún mortal y hasta hablan esos caballos de Aquiles. Es una batalla desmesurada, muy cruel, épica, de proporciones casi indescriptibles, y enfrentándose a su propia mortalidad, a la posibilidad de que quizá no vuelva a ver a su familia, Héctor se despide de Andrómaca y de su hijo y vuelve al campo de batalla. Asimismo, la Ilíada nos ofrece descripciones legendarias de la participación de los dioses en la guerra de Troya, como Zeus, por ejemplo, cede a la petición de Tetis, la Nereida, madre de Aquiles, para ayudar a los troyanos, como Atenea y Hera continuamente ayudan a los aqueos, como Apolo, Ares, Afrodita, Artemisa y otros dioses ayudan a los troyanos, al punto de que los dioses llegan incluso a enfrentarse entre ellos y casi irrumpe una batalla entre Apolo y Poseidón. Hera, por su parte, derrota a Artemisa, Atenea y Ares se enfrentan y desde luego Atenea sale triunfante, porque Atenea nació de un dolor de cabeza de Zeus y fue hija de Metis, porque Zeus devora a esta titana que representaba la memoria, y Atenea nace de ese dolor de cabeza, pero en parte es por la sabiduría que adquirió Zeus luego de devorar a esa esposa. Y Atenea representa la sabiduría en la guerra, mientras que Ares representa la violencia cruda, la fuerza bruta, la pasión desmesurada, y por lo tanto lo que los griegos quieren representar con esas victorias continuas de Atenea sobre Ares es que precisamente la prudencia y la sabiduría siempre van a vencer
la violencia desmesurada, enloquecida, que representa Ares, que precisamente recorre los campos de batalla acompañado por la muerte, por la furia, por el terror y por otras deidades que causan tragedias entre los mortales. La Ilíada comienza con Crises, un sacerdote de Apolo, que acude al campamento de los aqueos, y estamos ya en el 9º año de la guerra de Troya. La guerra de Troya dura 10 años, pero la Ilíada solamente describe el 9º año de esos 10 años de guerra. Crises acude al campamento de los aqueos y se presenta ante los atridas, los hijos de Atreo, porque en la Ilíada se menciona el nombre del padre después del nombre del guerrero que se está mencionando. Entonces, por ejemplo, Héctor, como es hijo de Príamo, el rey de Troya, se conoce como Priámida, le dicen Priámida. Áyax, el grande, el que tiene un escudo que tiene un tamaño de una torre, porque su hermano Áyax Oileo tiene menos proporciones, pero es más veloz y es diestro con el arco, y se llama Áyax Oileo porque es hijo bastardo de Telamón. Ya que Áyax Telamónida es hijo de Telamón, se le dice Telamónida. Aquiles, que es hijo de Peleo, se le dice Peleida. Agamenón y Menelao, que son hijos de Atreo, se les dicen Atridas. Ulises, que es hijo de Laercio, se le dice Laércida. Crises, el sacerdote, entonces acude al campamento de los aqueos, se presenta ante los hermanos hijos de Atreo, los Atridas, Agamenón y Menelao, y le pide a Agamenón que le devuelva a su hija Criseida, porque resulta que Troya era una ciudad en la región de Ilión, pero había otras ciudades alrededor, y los griegos en esos 10 años no solo sitiaron Troya, sino que también saquearon otras ciudades. Por ejemplo, Aquiles saqueó Tebas, que fue donde ganó a Briseida como recompensa. A Criseida la toman como recompensa los aqueos después de haberse tomado una de las ciudades aledañas a Troya, y Crises, el sacerdote, le pide a Agamenón que le devuelva a Criseida. Agamenón se rehúsa y amenaza a Crises, le dice que si lo vuelve a ver en el campamento de los aqueos lo va a matar, y Crises, aterrorizado, abandona el campamento de los aqueos, y mientras va recorriendo la playa, muy consternado por haber fracasado en su empeño de que le devolvieran a su querida hija, le ruega a Apolo, y Apolo escucha su plegaria, desciende del Olimpo armado con su arco de plata y comienza a disparar flechas que inicialmente se incrustan en los animales que están en el campamento de los aqueos, las cabras, los perros, y comienza a infectarlos de peste, pero paulatinamente esa peste que se deriva de las flechas que dispara Apolo comienzan a incrustarse en los aqueos, es decir, la peste comienza a propagarse por los guerreros al mando de Agamenón, y comienzan a morir cientos de aqueos, a tal punto que los caudillos griegos se reúnen junto al rey de reyes Agamenón y le imploran a Agamenón que le devuelva a Crises su hija Criseida para apaciguar la ira de Apolo, porque saben que es un sacerdote de Apolo y saben que Apolo los está haciendo pagar por la osadía de haber amenazado a uno de sus sacerdotes. Agamenón termina cediendo porque la cantidad de muertos en el campamento de los aqueos lleva a tal nivel de preocupación a Agamenón que termina accediendo y dice que va a enviar a Áyax Telamónida, a Ulises o al mismo Aquiles a que le devuelvan al sacerdote Crises a su hija Criseida, y que al mismo tiempo ofrezcan una hecatombe, que es un sacrificio de 100 bueyes, en donde se le quitan los muslos a los bueyes, se cubren los bueyes con pedacitos de carne cruda, después se cubre esa carne con grasa, se ofrecen libaciones y se ofrece ese sacrificio como ofrenda a los dioses. Entonces Agamenón accede a que se le devuelva a Crises su hija, y al mismo tiempo que se le ofrezcan a Apolo unas hecatombes, con la esperanza de apaciguar la ira del dios. Sin embargo, Agamenón es tan arrogante que dice que no es justo que él sea el único de los aqueos que tenga que entregar a la mujer hermosa sacerdotisa que había ganado, por lo que dice que le va a quitar a Áyax Telamónida, a Ulises o al mismo Aquiles las mujeres que ellos recibieron respectivamente. Decide, para gran pesar de los griegos posteriormente y para que sufran como resultado enormes pérdidas por la ausencia de Aquiles, Agamenón decide quitarle a Briseida, que fue la mujer que había ganado a Aquiles después de haber saqueado la ciudad de Tebas. Esto hace que Aquiles se enfurezca
y Aquiles desenvaina su espada y está a punto de abrirse paso por todos los caudillos aqueos, por Áyax Telamónida, por Diomedes Tideo, por Idomeneo, por Ulises, para matar a Agamenón por su ultraje, pero en ese momento desciende Atenea del Olimpo y se presenta únicamente ante Aquiles y lo calma. Aquiles entonces vuelve a envainar su espada y escucha los consejos de Atenea, apacigua su ira y comienza a insultar a Agamenón, le dice cara de perro, le dice todos los ultrajes imaginables y se retira de la tienda de Agamenón para volver a su campamento, que estaba ubicado en uno de los dos extremos del campamento de los aqueos. El otro extremo estaba ocupado por la tienda, la carpa que había puesto Áyax Telamónida, porque Aquiles y Áyax Telamónida eran los guerreros más hábiles de los aqueos y para hacer gala de su orgullo y de su fuerza se habían colocado en los extremos del campamento. Aquiles vuelve al campamento y cuando se llevan a Briseida empieza a llorar consternado e invoca a su madre Tetis, que es una Nereida, hija del titán Océano, y le cuenta a Tetis cómo Agamenón lo ha ultrajado. Aquiles sabe que su destino es morir joven porque su madre le dijo que él tendría la oportunidad de vivir largo tiempo junto a los mirmidones, conseguir una hermosa esposa, tener una familia, pero su nombre sería olvidado en las convulsiones del tiempo y no tendría gloria alguna. Sin embargo, la otra opción que le daba el destino consistía en ir a Troya, inmortalizarse, alcanzar la máxima gloria que le es permitido a los mortales, pero a cambio de morir joven. Aquiles decide ir a Troya sabiendo que va a morir en Troya, pero le cuenta a Tetis que está consternado por ese ultraje a Agamenón y que ya no quiere combatir a favor de los griegos porque siempre había sido el que más se había sacrificado, el que más se había esforzado en los combates, y Agamenón lo ofende quitándole a Briseida, que era su justo premio. Le dice Aquiles a Tetis que suba al Olimpo y que convenza a Zeus de intervenir a favor de los troyanos, de manera que los aqueos pierdan tantos hombres, mueran tantos aqueos en el campo de batalla, que se arrepientan de haber insultado a Aquiles, mientras que Aquiles seguirá con su cólera, causando que muchos griegos desciendan a la mansión del Hades. Tetis entonces sube al Olimpo, acaricia las rodillas de Zeus y le implora a Zeus que intervenga a favor de los troyanos, lo cual Zeus acepta, y desde entonces Zeus le infunde valor a Héctor, hace que Héctor arremeta contra los aqueos y trata en lo posible de darle la ventaja a los troyanos. Sin embargo, Hera y Atenea, que están de parte de los aqueos, hacen lo posible por infundirle valor, sobre todo a Diomedes Tideo, a Ulises, al propio Agamenón, para tratar de contrarrestar la arremetida troyana. Escuchando la petición de Tetis, la Nereida madre de Aquiles, Zeus invoca al dios de los sueños Hipnos y le ordena que se presente ante Agamenón en un sueño, asumiendo la forma de Néstor, que era el consejero más querido de Agamenón, cuyos consejos eran como miel, porque cada palabra que profería era dulce, sabia, muy prudente. Y entonces Hipnos, por petición de Zeus, se presenta ante Agamenón y le dice a Agamenón que organice a los aqueos porque ese mismo día va a tomar Troya. Agamenón se levanta muy feliz, se viste con su piel de león, se viste con sus grebas, toma sus 2 lanzas de bronce, su escudo majestuoso y pesado y acude al centro del campamento de los aqueos, convoca a los guerreros y trata de engañarlos. Les dice que ya no van a poder tomar Troya, que los troyanos los han derrotado y que es momento de volver a la patria. Todos los que lo escuchan se alegran porque llevaban 9 años luchando en Troya y comienzan a hacer los preparativos para embarcar en sus naves y volver a sus respectivas ciudades, pero en ese momento Ulises se percata del engaño de Agamenón y comienza a llamar a los guerreros para que no huyan, para que no sean cobardes, y efectivamente todo era una prueba de Agamenón, que después les comenta el sueño que tuvo. Les dice que se le presentó en un sueño Néstor, un ser que asumió la forma de Néstor, sin saber que era Hipnos enviado por Zeus, y les dice a los aqueos que los dioses le han dicho a través de ese sueño que ese mismo día va a tomar Troya, por lo que arma a los aqueos acuden al campo de batalla, pero la intención de Zeus era engañar a Agamenón para infundirle valor a los troyanos y permitir que Héctor arrasara con los escuadrones de los aqueos, pese al valor de Idomeneo de Creta, pese a la fuerza y estatura casi de un gigante de Áyax Telamónida,
pese a la furia de Diomedes Tideo, siempre protegido por Atenea, pese al ingenio de Ulises fecundo en ardides, los troyanos aplastan y Zeus se mantiene fiel a la promesa que le hace a Tetis de intervenir a favor de los troyanos para que los aqueos se arrepientan de haber ultrajado a Aquiles, y la cólera de Aquiles se convierte en una venganza que es pagada con la sangre de muchos príncipes y de muchos héroes que por la ausencia de Aquiles en los combates terminan descendiendo al inframundo. Cuando Agamenón forma a sus tropas frente a las murallas que rodean la inexpugnable ciudad de Troya y que fueron construidas por Apolo y Poseidón, Príamo se encuentra en la cumbre de las murallas observando el ejército aqueo y Helena acude a su lado. Helena se disculpa ante Príamo por ser la causa de miles y miles de muertes, pero Príamo muestra la ternura de un padre y le pide a Helena que no se sienta culpable de nada de lo que está ocurriendo. Le pide antes bien que identifique a los aqueos que está viendo, porque está impresionado por su apariencia, por su catadura deslumbrante de guerreros deiformes. Le pide entonces a Helena que le cuente quién es ese hombre extremadamente corpulento que aventaja a todos en estatura y cuyo escudo es tan grande como una torre hecho con 7 pieles de buey. Y Helena le comenta que es Áyax Telamónida, el hijo de Telamón. Luego Príamo le pregunta quién es aquel hombre de espaldas más anchas incluso que las del atrida Agamenón, que está cubierto por una hermosa armadura, y Helena le comenta que se trata de Ulises. Finalmente Príamo observa a Agamenón, y Agamenón había sido inspirado por Zeus, pero todo era parte del plan de Zeus para hacerle creer a los aqueos mediante ese sueño que le envía Agamenón, que ese mismo día iban a tomar Troya, y hace deliberadamente que Agamenón se vea más majestuoso ese día de lo que jamás se había visto o de lo que jamás volvería a verse, hasta que su esposa Clitemnestra lo asesina. Agamenón parece un dios y Príamo se aterroriza de ver a semejante ejército liderado por Agamenón, que en ese momento parece un ser divino que ha descendido del Olimpo. Y antes de que comience la batalla en la cual los troyanos van a arrasar a los griegos y los van a obligar a retirarse a su campamento, Paris se ofrece a librar un combate con Menelao, rey de Lacedemonia, rey de Esparta, de manera que el ganador se ha de llevar a Helena, mientras que el perdedor, en el caso de que ganara Menelao y perdieran los troyanos, se comprometería a pagar tributos por los 9 años de guerra, a pagar tributos por todos los aqueos que han muerto, a devolver a Helena y a prestarse al servicio de Agamenón, rey de reyes. Los griegos y los teucros, los troyanos, los danaos, aceptan este pacto y el ejército se sienta, y como son guerreros cubiertos de pies a cabeza con bronce, con majestuosos escudos, con grebas brillantes, hacen estremecer la llanura solo con el sonido de los guerreros sentándose por las armaduras que cargan, por los caballos y por los carruajes que llevan a la batalla. Se sientan los guerreros y se quedan a observar ese combate entre Menelao y Paris. Paris en repetidas ocasiones es objeto de burlas, por ejemplo de Diomedes Tideo, que lo llama príncipe afeminado, que lo único que sabe hacer es seducir mujeres. Es considerado cobarde, lo consideran un Sagitario cobarde porque cuando acude al campo de batalla, las raras veces que acude, se dedica únicamente a disparar flechas mientras se oculta del enemigo y nunca se atreve a enfrentar al enemigo cuerpo a cuerpo como lo haría Áyax Telamónida, Diomedes Tideo, Idomeneo y desde luego el propio Aquiles. Menelao y Paris se enfrentan. Menelao logra vencer a Paris y se dispone a matar a Paris frente a Helena y frente al ejército de los troyanos y de los aqueos, cuando de repente Afrodita, que había sido proclamada años atrás por Paris como la diosa más hermosa, a cambio de lo cual le entrega el amor de la mujer más bella en ese momento, que era Helena, reina de Lacedemonia, Afrodita desciende del Olimpo, no olvidando que Paris la había declarado la mujer más bella, lo cubre con una densa niebla y lo lleva de vuelta a Troya y se lo pone en el lecho a Helena, y Helena lo considera un cobarde. Y todos los griegos se dan cuenta de que los troyanos han violado el pacto, y en ese momento, para comenzar la batalla, Atenea inspira a uno de los arqueros troyanos a que dispare de forma impetuosa su flecha y hiera a Menelao, pero la diosa evita que la herida sea mortal, de manera que los griegos ven que primero el pacto ha sido violado porque
Paris fue llevado del campo de batalla a Troya por una diosa, a pesar de que fue vencido por Menelao. Y segundo, uno de los arqueros troyanos se atreve a herir a Menelao, el hermano de Agamenón. En ese momento comienza la batalla, pero pese al arrojo, a la valentía, a la fuerza de los caudillos griegos y del propio Agamenón, que parece un dios, los troyanos vencen a los griegos y los griegos se repliegan a sus naves, y ahí es cuando los troyanos, confiados y protegidos por Zeus, que desciende del Olimpo en un carruaje conducido por caballos dorados que vuelan, lo llevan en un instante del Olimpo a la cima del monte más alto, desde el cual puede observar la batalla entre los aqueos y los troyanos, armado con el relámpago. Y los troyanos comienzan a acampar muy cerca de las naves de los aqueos, amenazando con destruirlas. Se empiezan a encender antorchas de manera que iluminan la llanura en la noche como si fuera las estrellas y las constelaciones en una noche muy clara, y llenan de terror a los aqueos porque todos los caudillos aqueos fueron heridos en esa batalla. Áyax Telamónida, Ulises, el propio Agamenón tuvieron que retirarse, y los troyanos están acercándose cada vez más al campamento aqueo, por lo que Agamenón, recapacitando sobre su arrogancia, forma una especie de embajada conformada por los guerreros aqueos más queridos para Aquiles: Áyax Telamónida, Ulises, rey de Ítaca, y el propio Fénix, que era un anciano de los Mirmidones, que crió a Aquiles en la Ilíada, aunque en otras versiones de la infancia de Aquiles se habla del centauro Quirón, que fue el que alimentaba a Aquiles y también a Patroclo con entrañas de león y de tigres para darles fuerza, para darles valentía. Pero en la Ilíada el que cría a Aquiles es Fénix y no se hace mención del centauro Quirón. Fénix acompaña esa embajada, van a la carpa de Aquiles, situada al otro extremo del campamento, y le dicen que Agamenón está dispuesto a darle 7 ciudades a la orilla del mar, está dispuesto a entregarle 3 de sus hijas adornadas como ningún otro mortal había adornado antes a una mujer, está dispuesto a entregarle 20 esclavas hermosas traídas desde la ciudad de Lesbos, está dispuesto a honrarlo como a ningún otro mortal. Esas son las cosas que Agamenón está dispuesto a hacer para apaciguar la cólera de Aquiles. Y cuando asiste esta embajada conformada por Áyax, Ulises, Fénix, y ven a Aquiles, Aquiles lo recibe con hospitalidad, le ordena a Patroclo que tienda un lecho para Fénix, le ordena a las esclavas que les preparen vino, hacen las libaciones y comienzan a tratar de convencer a Aquiles. El propio Fénix entra en un discurso muy sentimental, recordándole a Aquiles todos los cuidados que tuvo con él durante su infancia, cómo lo sostenía cuando apenas era un niño y tenía que soportar cómo Aquiles devolvía el vino porque apenas era un niño, cómo tuvo que soportar largas horas criando, cuidando, ayudando al pequeño Aquiles por petición de Peleo, el rey de los Mirmidones y esposo de la Nereida Tetis. Pero a pesar de todos los regalos que le ofrece Agamenón, 7 ciudades de oro, mujeres, 3 de sus propias hijas, riquezas, tierras, todo lo que podría desear un hombre, y a pesar de las súplicas de Áyax Telamónida y Ulises, que le imploran que si acaso se va a mantener presa de la cólera, roído por la venganza y el rencor, mientras los troyanos queman las naves de los aqueos hasta que todos sean asesinados, a pesar de todo eso, Aquiles se mantiene firme. Le dice a Fénix que mañana va a partir con los Mirmidones, le dice que se puede quedar o se puede ir con él porque él no lo va a obligar, y le dice a Áyax Telamónida de Ulises y a los demás que se vayan. Áyax Telamónida y Ulises regresan, le comentan a Agamenón lo ocurrido y todos están muy consternados en el campo de los aqueos, hasta que finalmente Diomedes Tideo, que era uno de los más valientes guerreros, sugiere que ya no deben preocuparse más por si Aquiles va a asistir o no al combate, que es vergonzoso rogarle a un hombre tan arrogante, y más bien deben preocuparse por cómo rechazar la arremetida de los troyanos que ya se encuentran acampando en las llanuras muy cerca del campamento. Agamenón entonces viste su piel de león, que es descrita como una piel roja, se pone sus grebas, se pone su casco en plena madrugada porque no puede conciliar el sueño, y comienza a convocar a los caudillos principales, a Néstor, a Áyax, a Menelao su hermano, a Diomedes, a Ulises, y les dice que necesitan enviar 2 espías al campamento de los troyanos que ya están acampando a las afueras de la ciudad
para conocer sus planes, para saber si van a atacar el campamento esa misma noche o qué es lo que piensan hacer. Es una misión sumamente peligrosa y Diomedes Tideo es el primero que se ofrece, luego Ulises, ambos son queridos por Atenea, hacen libaciones y plegarias a la diosa Atenea. La diosa Atenea ama a ambos guerreros, los protege y les permite desplazarse por la oscuridad de la llanura hasta llegar al campamento de unos aliados de los troyanos que eran hábiles domadores de caballos, se encontraban durmiendo plácidamente y gracias a la protección de la diosa Atenea, Diomedes, sin hacer el menor ruido, empieza a degollarlos a los guerreros que no tienen armas en ese momento porque están durmiendo y tienen amarrados los caballos, y llega a matar a más de 13 de esos aliados de los troyanos, mientras que Ulises desamarra, suelta los caballos y se montan en uno de esos caballos que roban y vuelven al campamento de los aqueos llenos de gloria, habiendo también dado muerte a un espía de los troyanos que Héctor al mismo tiempo había enviado para conocer cuáles eran las intenciones de los aqueos. Este espía de parte de los troyanos se viste con una piel del lobo y cuando está a punto de adentrarse en el campamento se encuentra con Ulises y Diomedes, y después de interrogarlo Diomedes lo decapita. Ulises se roban varios caballos, vuelven con algunas de las armaduras de los aliados troyanos que degollaron en la noche e infunden nuevas esperanzas en el campamento de los aqueos. Cuando Héctor a la mañana siguiente ataca el campamento, está embestido por la gloria que le otorga Zeus y parece que la derrota de los aqueos es inminente, por lo que Aquiles le permite a Patroclo combatir con sus armas. Patroclo se viste con la armadura de Aquiles y comienza a combatir. Los guerreros piensan que se trata de Aquiles y es tal el terror que inspira la sola imagen de Aquiles, ya que no era el propio Aquiles sino que era Patroclo vistiendo su armadura, pero es tal el terror que inspira su sola armadura que los troyanos comienzan a replegarse cuando ven a ese guerrero que creen que es Aquiles, y Patroclo, que es un gran guerrero, empuja las falanges de los troyanos hasta que se repliegan muy cerca de la ciudad, y es tal el arrojo y la valentía de Patroclo que parece como si fuera a saquear la ciudad él solo. Se trepa por las murallas que construyeron Apolo y Poseidón 3 veces y 3 veces es rechazado por el dios Apolo, hasta que finalmente causa tanto daño en el campo de batalla Patroclo que Apolo debe intervenir y por lo tanto se desplaza en el campo de batalla, empuja a Patroclo que cae en la tierra manchada de sangre y de cadáveres, y en ese momento Héctor se aproxima y le da el golpe de gracia, lo asesina, lo despoja de su armadura, de su escudo, de su yelmo, que eran las armas y la armadura que portaba Aquiles, y los troyanos vuelven victoriosos. Cuando Aquiles, en el canto 19 de la Ilíada, se entera de la muerte de Patroclo, se arranca sus dorados cabellos y sale a enfrentar a los troyanos desarmados, simplemente sale a observarlos con tal furia, con tal cólera, que los troyanos, solamente de ver a Aquiles sin armas, simplemente viendo la desesperación y la furia y la sed de venganza que irradian sus ojos, temen y salen corriendo solo de ver a Aquiles. Hefesto le construye una armadura majestuosa, le entrega un escudo cuya descripción ocupa 3 páginas de imágenes sumamente detalladas y muy hermosas, y armado con esa vestimenta celestial que le fabrica Hefesto, el forjador cojo del Olimpo, hijo de Zeus y de Hera, Aquiles comienza a esparcir la muerte, matando él solo a cientos y cientos de troyanos sin piedad. Muchos de los troyanos le piden que los perdone y que los lleve como prisioneros, que las familias van a pagar cuantiosos rescates, y Aquiles responde decapitándolos, descuartizándolos, atravesándoles la cabeza, el pecho, con su lanza enorme que ningún otro hombre puede levantar de lo pesada que es, y causa tanta muerte que los troyanos, huyendo de Aquiles, se arrojan al río Escamandro, y Aquiles, enfurecido, se mete al río también, y en las profundidades del río empieza a matarlos y empieza a sacar los cadáveres, a tal punto que llena el río Escamandro de sangre y de cadáveres, y por lo tanto el dios río Escamandro se levanta y le pide a Aquiles que deje de propagar la muerte y de ser artífice de semejante matanza en sus dominios, porque ya está empapando las corrientes del río de cadáveres y de sangre. Y Aquiles ni siquiera escucha al dios río Escamandro, sino que sigue matando a los guerreros que indefensos se lanzan al río, a tal punto que el dios río Escamandro estalla en cólera y se levanta en pie de lucha, y Aquiles está tan enfurecido que no se intimida por el dios río Escamandro, sino que
emprende un combate legendario contra el dios río Escamandro, pero ya que es una deidad, es un río monstruoso, ni siquiera el propio Aquiles puede medir sus fuerzas contra el dios río Escamandro, y el dios río Escamandro eventualmente abruma al más excelso guerrero de los aqueos, a tal punto que amenaza con que no se cumpla su destino. Entonces los dioses olímpicos tienen que intervenir. Hefesto le lanza fuego al dios río Escamandro, mientras que Atenea y Poseidón levantan a Aquiles y lo llevan lejos del alcance del dios río Escamandro, que es vencido por la intervención de los dioses. Aquiles se recupera y sigue matando y matando y matando hasta que finalmente se encuentra con Héctor. Atenea se transforma en uno de los hermanos de Héctor, engaña a Héctor para que luche contra Aquiles. Aquiles vence a Héctor, el mejor guerrero de los troyanos, el más ilustre príncipe, hijo de Príamo, arrastra el cadáver porque lo amarra a su carruaje, jalado por caballos que ningún otro mortal podía domar. Arrastra el cadáver hasta que es desfigurado por la arena empapada de sangre y lo arrastra toda la distancia que separa la ciudad de Troya del campamento de los aqueos. Cuando llega al campamento de los aqueos, Príamo, consumido por la ira y por la tristeza de ver semejante humillación, su hijo no solamente fue asesinado frente a sus propios ojos, sino que su asesino profanó su cadáver arrastrándolo por la llanura hasta que quedó desfigurado, y para los griegos era una tragedia no poder despedir a sus muertos con los rituales apropiados. Ni siquiera le dieron la oportunidad de ponerle las 2 monedas para el cruce en el río Aqueronte. Entonces Príamo se escabulle una noche. Es una locura, se escabulle al campamento de los aqueos, pero Hermes, enviado por Zeus, se apiada del rey Príamo, que se escabulle hasta llegar al campamento de los aqueos y lo protege de tal forma que cuando Príamo consigue llegar a la carpa de Aquiles, Hermes se asegura por orden de Zeus de que Aquiles no lo vaya a matar apenas lo vea, sino que Hermes hace que en el corazón de Aquiles la imagen de Príamo evoque el recuerdo de su propio padre. Entonces, debido a la intervención de Hermes por orden de Zeus, cuando Aquiles ve a Príamo recuerda a Peleo y se conmueve a tal punto que escucha a Príamo y entre lágrimas decide devolverle el cadáver de Héctor para que Príamo pueda darle la adecuada sepultura en Troya. Esto marca una etapa de tregua entre los aqueos y los troyanos. Los troyanos se llevan a Héctor, lo despiden con todos los rituales hasta quemar su cuerpo, y por su parte los aqueos celebran unos juegos en honor a Patroclo después de hacer los debidos rituales, y la celebración de esos juegos, donde hay carreras en caballos, donde hay lucha, Áyax, Telamónida y Ulises luchan. Hay distintas competencias, le ofrecen diversos regalos a Aquiles, porque Aquiles es el que organiza esos juegos funerales en honor a Patroclo, y así es como termina la Ilíada, con la celebración del funeral de Patroclo y con la celebración de los rituales fúnebres en Troya en honor a Héctor. Después Troya termina siendo tomada y ocurren muchas cosas, como por ejemplo la participación de las amazonas. Aquiles se enfrenta a Pentesilea, que era la hermana de Hipólita, una amazona tan vigorosa, tan fuerte, que el mismo Heracles se enfrentó a ella para quitarle su cinturón. Pentesilea, la hermana de Hipólita, que es la nueva reina de las amazonas después de que Heracles matara a su hermana, se enfrenta a Aquiles y es una guerrera increíblemente hábil al punto de que presiona al propio Aquiles, y Aquiles en pleno combate se enamora de Pentesilea, pero rápidamente se sobrepone a ese sentimiento y termina matando a Pentesilea, la reina de las amazonas. Acuden muchísimos aliados de distintas partes a ayudar a los troyanos. Se desarrollan distintos acontecimientos muy importantes hasta que finalmente Ulises tiene la idea de construir un caballo, y el plan es ofrecer el caballo como si fuera un regalo de los dioses, cuando en realidad los aqueos están ocultos dentro del caballo, la gran mayoría de los aqueos. Aquiles muere antes de que la ciudad sea tomada, y es precisamente por la muerte de Aquiles a manos de una flecha de Paris que los aqueos terminan recurriendo al plan de Ulises de construir ese caballo gigantesco, y el hijo de Aquiles, Neoptólemo, acude a la guerra de Troya en el 10º año, y cuando entra a la ciudad busca al hijo de Héctor, coge al bebé y lo tira desde la torre más alta. Andrómaca, la esposa de Héctor, se convierte en esclava, lo mismo que Écuba, la esposa de Príamo, y la ciudad es arrasada.
pero esa descripción de lo que se conoce como el ciclo troyano no aparece en la Ilíada, como tampoco aparecen los relatos de los años anteriores de la guerra de Troya. Por ejemplo, en la Ilíada se menciona cómo el oráculo Calcas había hecho la predicción de que la guerra de Troya iba a durar 10 años porque vio un dragón, y esto lo vieron todos los aqueos, vio un dragón que salió del mar y se trepó por un árbol en donde había 9 aves y con la madre 10, y el dragón empezó a subir por el árbol devorando uno tras otro a las aves hasta que finalmente llegó a la madre, la despedazó, la mordió de un ala y la asesinó, y Calcas interpretó esa señal como una advertencia de los dioses de que la guerra iba a durar 10 años, porque fueron 9 aves más la madre 10, fueron 10 años, por lo tanto, según la predicción de Calcas, lo que los dioses estaban diciendo que iba a durar el conflicto en Troya, y efectivamente duró 10 años, pero la Ilíada solo se centra en el 9º año.